¿Te imaginas que la persona con la que te vas a casar se disfrace para espiarte y descubrir tus verdaderos secretos? Prepárate para una historia llena de engaños, revelaciones y un romance inesperado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El duque se hizo pasar por sirviente para observar a su prometida, pero lo que escuchó lo cambió todo. Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje a través del tiempo, donde los perfumados salones de la Inglaterra de la Regencia albergan no solo bailes y apariencias, sino también corazones heridos que buscan redención. Esta es una historia sobre verdades escondidas, bajo disfraces, sobre confianza rota y pacientemente reconstruida, sobre dos almas que aprendieron que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la honestidad dolorosa y el perdón consciente. Palabras Dios. En esta narrativa encontraremos a Lady Beatrice Harrington, una joven de linaje noble, pero fortuna arruinada, que aprendió demasiado pronto que el mundo de los títulos y las promesas puede ser cruel. Y conoceremos al duque Henry Cavendish, un hombre viudo que carga el peso de la pérdida y el miedo a abrir nuevamente su corazón. Entre ellos se erige una mentira que se convertirá en el cimiento más improbable para algo verdadero. Antes de comenzar, querido oyente, ¿desde dónde nos acompañas en este viaje? ¿Qué ciudad o país te alberga mientras estas antiguas palabras cobran vida nuevamente? Deja tu respuesta en los comentarios, y si esta historia toca tu corazón, como espero, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Cada gesto tuyo mantiene vivas estas historias que atraviesan el tiempo para enseñarnos sobre nosotros mismos. Ahora, permítanme abrir las cortinas del pasado. Parte 4. 1817, primavera, ubicación. Mansión Harrington, afueras de Yorkshire, Inglaterra. El sobrellegó en una mañana de abril, cuando la niebla aún se aferraba a los jardines de la mansión Harrington como un velo de luto indeseado. Beatrice Harrington sostenía el papel entre sus dedos, papel caro, lacre rojo con un blasón que ella no reconocía, y sentía el peso de cadenas invisibles cerrándose alrededor de sus muñecas a sus 22 años. Era joven todavía, decían las tías. Pero Beatrice se sentía antigua, envejecida por dentro, donde nadie podía ver. Había sido otra persona 2 años y, medio atrás, una joven que creía en promesas susurradas en bailes, en miradas que parecían sinceras, en futuros que se desenrollaban como caminos iluminados por la luna. El vizconde Arthur Stirling había destruido a aquella Beatrice con la precisión de quien rompe porcelana china, sin remordimiento, porque el objeto ya no tenía valor de mercado. Ahora, sentada junto a la ventana de su habitación, leía las palabras formales que su padre había escrito, no como un pedido, sino como un comunicado. Ella sería la duquesa de Somerset hasta el fin de mayo. Duque Henry Cavendish, viudo desde hace 4 años, 35 años, necesitado de un heredero. Un matrimonio de conveniencia, una transacción justa, el antiguo linaje de los Harrington, por la sólida fortuna de los Cavendish. Beatrice dobló la carta con movimientos lentos y deliberados. Sus dedos no temblaban. Esa era una victoria pequeña, pero ella la reivindicaba, mientras allá afuera el mundo continuaba su ritmo. Platz 4. Los pájaros cantaban sin saber de contratos matrimoniales, y las flores desabrochaban indiferentes a las fortunas perdidas en mesas de juego. Su padre había tirado por la borda no solo la herencia, sino la libertad de ella, y Beatrice, siempre práctica bajo la melancolía, entendía la matemática cruel. Victoria, su hermana de 17 años, necesitaba una dote, las tierras necesitaban ser rescatadas, y ella era la moneda de cambio.
Cerró los ojos e imaginó al duque por los rumores que había recolectado como fragmentos de vidrio. Un hombre reservado, severo, raramente visto en sociedad. Todo esto desde que su esposa muriera de fiebre tras el parto. La niña tampoco había sobrevivido, con apenas 3 días de vida, decían. Una tragedia que había transformado a un hombre en sombra. 2 fantasmas sellando un acuerdo, murmuró Beatrice hacia la habitación vacía. Su voz sonó extraña en sus propios oídos, ronca, como si perteneciera a alguien que había olvidado cómo hablar de esperanza. La lluvia comenzó a caer allá afuera, salpicando los cristales con lágrimas que ella no derramaría, pues Beatrice era buena, no llorando. Había aprendido bien esa lección. Se levantó, alisó las faldas de su vestido simple de muselina azul y caminó hacia el escritorio. 4. Había una respuesta que escribir, una aceptación formal, palabras elegantes sobre el honor y el deber. Nada sobre el corazón, porque el corazón, aquel órgano traicionero, ella lo había encerrado hacía mucho tiempo en una caja de memorias quemadas. Mojó la pluma en el tintero. La tinta era negra como la noche que la aguardaba. Excelentísimo duque de Somerset. Las palabras fluyeron porque estaban vacías, y las cosas vacías siempre fluyen con facilidad. Beatriz escribió sobre gratitud y compromiso, sobre esperar ser una esposa adecuada y sobre comprender las responsabilidades, pero no mencionó el amor, pues nadie esperaba que lo mencionara. Cuando terminó, selló la carta y la dejó sobre el escritorio para que el mayordomo la enviara. Después se acercó al espejo ovalado de la pared. La mujer que la miraba tenía ojos color ámbar con círculos sutiles de cansancio debajo, cabellos castaños oscuros recogidos en un moño simple y un rostro de líneas delicadas, pero con una expresión endurecida por la desilusión. «Sobrevivirás a esto también», le dijo a su reflejo, en lo que no sabía a ciencia cierta si era una promesa o una maldición. Afuera la lluvia se intensificaba, lavando el mundo de abril con sus aguas frías, y Beatriz, de pie en su cuarto que olía a lavanda seca y páginas antiguas, se preparaba para convertirse nuevamente en otra persona, una duquesa, una estatua de mármol en salones helados. Pero en aquella noche, cuando la casa dormía y apenas el viento silbaba por los pasillos, ella se permitió una única debilidad. Caminó hasta la biblioteca, encendió una vela y tocó las teclas del clavicémbalo con dedos que aún sabían cómo expresar lo que la voz no podía. La música subió por las paredes antiguas de la mansión Harrington, melancólica, dulce, como una despedida a la mujer que ella podría haber sido. 4. Henry Cavendish, quinto duque de Somerset, estaba de pie en su despacho privado cuando llegó la respuesta de Lady Beatrice. La sala olía a cuero viejo y tinta, a cera de vela y a la madera de roble pulida por generaciones. Era su refugio, el único lugar donde podía quitarse la máscara de piedra que usaba frente al mundo. Leyó la carta una vez, 2 veces. Buscó en las entrelíneas algo más allá de la cortesía formal, pero Beatrice Harrington había sido bien entrenada. Palabras perfectas, pero vacías como conchas en la playa. Colocó el papel sobre la mesa y caminó hacia la ventana. Somerset Abbey se extendía frente a él, con jardines meticulosamente cuidados, el lago reflejando el cielo grisáceo de abril y las alas de la casa como brazos abiertos para abrazar o aprisionar, dependiendo de la perspectiva. 4 años. Charlotte llevaba muerta 4 años, llevándose consigo no solo su propia vida, sino la de una niña, que nunca conoció el mundo más allá de 3 días precarios. Lily, la habían llamado, aunque nunca fue bautizada, una rosa que se marchitó antes de florecer. Henry cerró los ojos, pero el dolor permanecía, no agudo como antes, sino constante y sordo, como una cicatriz que duele cuando llueve. Y ahora esto, la necesidad de un heredero, la presión del consejo familiar y la amenaza de su primo Thomas, un hombre irresponsable y jugador
que arruinaría en años lo que los Cavendish construyeron durante generaciones, y heredaría todo si Henry moría sin descendientes. Precisaba casarse nuevamente, la lógica era implacable, pero ¿cómo confiar? ¿Cómo entregar su nombre, su fortuna y su corazón ya mutilado a una extraña que podría ver en él únicamente un título y dinero? Charlotte lo había amado por quien era. Se conocieron en la juventud, crecieron juntos y construyeron algo verdadero. ¿Cómo sustituir eso con una transacción comercial? Pásate a 4. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Sombríos. «¡Entre!», dijo Henry, recomponiendo su máscara. Bates, su sirviente de confianza desde hace 20 años, entró con la postura discreta de quien sabe cuándo permanecer invisible y cuándo ofrecer un consejo. Tenía casi 50 años, cabellos grisáceos y ojos que habían visto demasiado como para juzgar. La carta fue enviada a su gracia. «Lo fue», respondió Henry. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Luego añadió: «Bates, usted me conoce bien. Soy un hombre razonable. Es uno de los más razonables que conozco, señor. Entonces, ¿por qué esta decisión me parece insensata?» Bates se permitió una pequeña sonrisa, porque las cuestiones del corazón raramente obedecen a la razón. Su gracia. Henry soltó una risa corta y sin humor. «El corazón. El mío está bien guardado, Bates. No cometerá más locuras. Si el señor lo dice». El duque miró nuevamente la carta de Beatriz. Formal, distante, adecuada. «Necesito saber quién es ella realmente. No puedo. No puedo entregar Somerset, ni entregar ningún futuro a alguien que ve en mí solo una oportunidad. El señor podría conocerla adecuadamente antes de la boda, en visitas formales con carabinas y teatralidad social. No, las personas usan máscaras en esas ocasiones». Henry hizo una pausa mientras una idea se formaba en su cabeza. Absurda, tal vez, pero la única que tenía sentido. «Quiero verla cuando ella no sepa que está siendo vista. Quiero saber cómo trata a aquellos que no pueden ofrecerle nada. Si tiene compasión o solo cálculo». Bates frunció levemente el ceño. «El señor está sugiriendo: iré a la mansión Harrington, no como duque, sino como sirviente». Las palabras salieron firmes, decididas. «¿Puedes arreglar eso? ¿Una carta de recomendación de alguna agencia londinense? ¿Documentos falsos?» El sirviente se quedó en silencio por un largo momento, evaluando. «Puedo, pero su gracia comprende los riesgos. Si es descubierto, será humillado merecidamente». Henry encontró los ojos de Bates. «Pero prefiero la humillación a repetir el error de casarme sin conocer la verdad. Charlotte merece que yo proteja lo que construimos, y cualquier mujer que entre en esta casa merece honestidad sobre quién será realmente su marido. ¿Y si Lady Beatrice pasa la prueba?» Henry no respondió de inmediato. Afuera, las nubes se separaron brevemente, permitiendo que un rayo de sol dorado tocara los jardines. «Entonces, tal vez», dijo suavemente, «tal vez exista la esperanza de que algo verdadero pueda crecer incluso en un suelo árido». Bates asintió, entendiendo todo lo que no se había dicho. «Prepararé todo para este 4. ¿El señor tiene un nombre preferido para este disfraz?» Charles Bennet, simple, olvidable». «Nada en su gracia es olvidable, señor, pero lo haremos funcionar». Cuando Bates salió, Henry volvió a la ventana. Observó los jardines donde Charlotte solía caminar, donde habían soñado con hijos corriendo entre las flores. El ala este permanecía cerrada desde su muerte. Él no soportaba entrar en los aposentos que aún olían a ella, a lavanda y rosas, a promesas que se habían deshecho. En 2 días enviaría un mensaje posponiendo la visita oficial por cuestiones urgentes en la propiedad, y en 3 estaría en la mansión Harrington como lacayo. La farsa comenzaría. «Perdóname, Charlotte», murmuró al fantasma que habitaba aquellas paredes, «pero necesito proteger lo que dejaste atrás, y para eso necesito estar seguro».
El sol desapareció nuevamente detrás de las nubes y el mundo volvió a ser gris. Henry Cavendish, el duque que sería sirviente, permaneció inmóvil, preparándose para bajar de su pedestal y caminar donde ningún hombre de su posición había osado jamás. La verdad había decidido, valía cualquier precio, incluso el de la propia dignidad. La carroza que dejó a Charles Bennet, no a Henry, no al duque, solo a Charles, en las puertas de la mansión Harrington, era común y discreta, nada que llamara la atención. Bajó con una pequeña maleta de cuero, gastado, ropas simples de lana oscura y un nerviosismo que no sentía desde su juventud. La mansión Harrington se erigía frente a él, menos imponente que Somerset Abbey, pero aún elegante, con piedras color miel y hiedra subiendo por las paredes. Las ventanas, como ojos, observaban su aproximación. Alguna de ellas sería la habitación de Beatriz. El mayordomo que lo recibió era un hombre austero, con un rostro que parecía nunca haber sonreído y una postura rígida. «Señor Carson», supe después, «traigo una carta de recomendación», dijo Henry entregando los documentos falsificados que Bates había providenciado. Carson los examinó con atención microscópica, como si las palabras pudieran mentir, pero el papel no. Finalmente asintió. «¿La señora necesita un lacayo adicional para la boda? ¿Trabajó en Londres?» «Sí, señor, en la casa de Lord...» Henry recitó la historia inventada, nombres de personas ficticias y detalles que Bates había tejido cuidadosamente. «Sus aposentos serán compartidos con otros sirvientes. Despertará antes del amanecer, las comidas serán en la cocina y el salario es modesto. Entiende las reglas». «Perfectamente, señor». Y así, Henry Cavendish, que nunca en sus 35 años había servido a nadie más que a su propia conciencia, se convirtió en Charles Bennet, un lacayo invisible, parte de la maquinaria silenciosa que mantenía las casas aristocráticas funcionando. Los primeros días fueron una revelación brutal, despertar cuando aún era de noche. La país, espalda doliendo por el colchón fino, las manos entumecidas por el frío, servir en silencio, con los ojos bajos, y existir sin existir. Henry descubrió que la invisibilidad tenía textura, áspera y humillante, pero extrañamente liberadora, y observaba a Beatriz. La primera impresión fue que era más pequeña de lo que había imaginado. Tenía estatura media, pero movimientos graciosos y contenidos. Sus cabellos castaños oscuros casi siempre iban recogidos de forma simple, revelando un cuello delgado y vulnerable, y unos ojos que parecían contener tormentas silenciadas. Usaba vestidos sin extravagancias, muselinas claras y pocos adornos. No tenía joyas elaboradas, percibió Henry. La familia realmente estaba en dificultades, pero lo que más lo impresionaba no era su apariencia, sino su silencio. Parte 4. Beatriz se movía por la casa como un fantasma gentil, hablando poco, sonriendo aún menos, educada con los sirvientes, pero distante, como si mantuviera murallas invisibles a su alrededor. Pasaba horas en la biblioteca y Henry, al servir el té o recoger las bandejas, veía sus libros. Filosofía, poesía, tratados sobre agricultura. No eran romances frívolos. La mujer buscaba sustancia y tocaba el clavicémbalo. Ah, cómo tocaba. Fue en una tarde lluviosa de abril que Henry, cargando leña para las chimeneas, se detuvo en el pasillo al escuchar la música. Las notas descendían por las escaleras como una lluvia de pétalos, melancólicas y técnicas, pero también profundamente sentidas. Él reconoció la pieza como una sonata de Mozart, aquella en la menor. Dejó la leña en el suelo y subió silenciosamente, espiando por la puerta entreabierta del salón de música. Beatriz estaba sentada frente al instrumento, con la espalda recta, sus dedos bailando sobre las teclas, los ojos cerrados y el rostro finalmente relajado, como si la música fuera el único lugar donde permitía que las máscaras cayeran.
Henry sintió que algo se apretaba en su pecho. Reconocimiento, tal vez, pues ella también usaba una armadura. También escondía quién realmente era bajo capas de necesidad y decoro. La música terminó, y Beatriz permaneció inmóvil por un largo momento, con las manos posadas sobre las teclas silenciosas, y después suspiró. Fue un sonido tan cargado de cansancio que Henry quiso entrar, revelarse y decirle que la entendía, pero no podía. Aún no. Bajó las escaleras en silencio, recuperó la leña y continuó su farsa. Por la noche, en los aposentos compartidos donde otros sirvientes roncaban, Henry se quedaba despierto mirando el techo agrietado. Pensaba en Charlotte y en que a ella le habría gustado Beatriz. Pensaba en su propia arrogancia, en cómo había juzgado necesario realizar esa prueba, pero también pensaba, ella está sola, tan sola como yo. Y en la oscuridad de aquella habitación extraña, usando una identidad que no era la suya, Henry Cavendish comenzó a cuestionarse qué verdad estaba realmente buscando. Protestante 4. El momento llegó en una tarde de cielo despejado, cuando la primavera finalmente había decidido bendecir a Yorkshire con generosidad. Beatriz recibiría la visita de Lady Diana Wentworth, una amiga de la infancia, una de las pocas que no la había abandonado cuando la fortuna de los Harrington se había desmoronado. Henry fue asignado para servir el té en el salón del jardín. Era una tarea simple, llevar una bandeja de plata, servir en silencio y desaparecer, pero significaba cercanía y una oportunidad para escuchar. Beatriz usaba un vestido de muselina verde pálido que realzaba sus ojos y llevaba los cabellos sueltos en rizos suaves, atados con cintas simples. Parecía más joven así, menos la estatua en la que se había convertido. Lady Diana era su polo opuesto, rubia, vivaz, de risa fácil, pero había un afecto genuino entre ellas, visible en la forma en que Diana sostenía la mano de Beatriz y en la preocupación que se transparentaba en sus ojos azules. «¿Entonces es verdad?», dijo Diana cuando se sentaron. «¿Realmente te vas a casar con él?». «Lo haré». La voz de Beatriz era calmada y fáctica. A finales de mayo, Henry, posicionado cerca con la bandeja, mantenía los ojos bajos, pero con cada nervio atento. «Pero ni siquiera lo conoces, nunca lo has visto». «Conozco su reputación y su posición, es suficiente». «¿Suficiente? Beatriz, escúchate. Hablas como si estuvieras negociando la compra de un caballo». «No, un matrimonio». Hubo un silencio y Henry sirvió el té con manos que temblaban imperceptiblemente. El líquido oscuro caía de las teteras de porcelana como si fueran secretos escurriéndose. Beatriz tomó su taza y estudió el contenido como si allí estuvieran las respuestas. «Es exactamente eso, Diana. Una transacción. Él tiene la fortuna y el título que mi familia necesita. Yo tengo un linaje antiguo. Hacemos un intercambio justo y sobre el amor y el compañerismo. Amor». Beatriz soltó una risa corta, sin alegría. «¿Te acuerdas de Arthur? ¿No lo recuerdas?». El cuerpo de Henry se puso rígido al escuchar el nombre del vizconde Arthur Stirling, el hombre que la había herido. Ese canalla no sirve de ejemplo, pero sirve de lección. Beatrice colocó la taza en la mesita con un movimiento controlado y preciso. «Aprendí que el amor es un lujo para quien puede costearse ilusiones, y yo no puedo. Victoria necesita una dote, y las tierras necesitan ser salvadas. Y yo», hizo una pausa, «yo necesito aceptar que algunas historias no tienen finales románticos». Henry, fingiendo ajustar algo en la bandeja, necesitaba escuchar más. Con un movimiento calculado, derribó la pequeña jarra de leche. No mucho, apenas lo suficiente para tener una excusa para permanecer allí, limpiar y estar cerca. «Oh, perdón, señoritas», murmuró inclinándose con un paño de lino. Ellas se movieron. Para ellas, él era como parte del mobiliario. «Y en cuanto al duque», presionó Diana, «¿no tienes curiosidad sobre el hombre que será tu marido?». «Sé lo que necesito saber».
Es viudo desde hace 4 años. Perdió a su esposa e hija en el parto. Es recogido, serio y raramente se le ve en sociedad. Beatriz miró hacia el jardín de afuera, donde las rosas comenzaban a desabrochar. Espero apenas que sea cordial, que cumpla con sus deberes y me permita cumplir los míos. No pido afecto, pido apenas respeto y una distancia civilizada. 6-4. Las palabras golpearon a Henry como piedras. Ella sonaba como alguien incapaz de sentir, como un contrato andante. Tú mereces más, dijo Diana suavemente. Lo merecía en el pasado. Ahora merezco seguridad y protección para mi hermana. El resto... Beatriz se encogió de hombros con un gesto que intentaba ser casual, pero que transparentaba cansancio. El resto es un lujo que no puedo darme. Henry terminó de limpiar la leche derramada y se apartó hacia su rincón invisible nuevamente, pero por dentro algo se sublevaba. Ella no esperaba nada de él, nada más que un nombre y dinero. Él quería sentirse validado. Veían. Ella es interesada, pero no lo conseguía porque no... Veía codicia en los ojos de Beatrice, veía resignación, una tristeza antigua, la aceptación de un sacrificio y algo más, dignidad herida, pero no destruida. Prométeme una cosa, dijo Diana tomando ambas manos de Beatrice. Si él es cruel, si te maltrata de cualquier forma, me lo dirás, lo prometes. Pero no espero crueldad, espero una indiferencia educada y puedo vivir con eso. ¿Pero debería?, pensó Henry furiosamente. ¿Debería alguien vivir así? Las dos amigas cambiaron de tema a charlas sobre la vecindad y los preparativos de la boda. Henry se retiró cuando pudo, llevando la bandeja de vuelta a la cocina. Aquella noche, en su colchón fino, no logró conciliar el sueño. Las palabras de Beatriz resonaban. Distancia civilizada. No espero afecto, no espero nada de él más que su nombre y protección. Había ido a buscar la verdad sobre el carácter de ella y la estaba encontrando, pero también se estaba encontrando con espejos incómodos, su propia reputación, frío, distante e incapaz de afecto tras Charlotte, se había convertido en una profecía autorrealizable. Beatriz no esperaba corazón de su parte, porque el mundo entero decía que él no tenía uno, y por primera vez, Henry se cuestionó quién estaba realmente siendo evaluado aquí. Palas 4. La biblioteca de la mansión Harrington olía a papel viejo, cera de vela y a aquel aroma indefinible de conocimiento acumulado. Era una sala pequeña comparada a la de Somerset Abbey, pero acogedora, con ventanas que daban a los jardines, y un sillón de cuero gastado junto a la chimenea donde Beatriz pasaba horas allí. Henry descubrió su patrón. Por la tarde, después del almuerzo, ella desaparecía entre los estantes y solo reaparecía para la cena. Fue en uno de esos días cuando surgió la oportunidad. Henry, designado para limpiar las chimeneas, entró en la biblioteca cargando una caja de leña. Beatriz estaba en el sillón, con un volumen grueso en su regazo y su perfil iluminado por la luz suave de la tarde. Él comenzó el trabajo en silencio, limpiar cenizas, reorganizar la leña, preparar un fuego nuevo. Eran movimientos mecánicos que había aprendido en esas semanas de farsa. Charles, la voz de ella lo hizo congelarse. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, o al menos por el nombre que él usaba. Se enderezó y se volvió hacia ella. Sí, milady. Beatriz lo observaba con una expresión curiosa y la cabeza levemente inclinada. ¿Tú lees? La pregunta era simple, pero cargada de significados, ya que los sirvientes que leían eran raros. La educación era un lujo. Henry escogió cuidadosamente sus palabras. Tuve alguna educación, milady, antes de entrar al servicio. ¿Qué tipo de educación? La suficiente para apreciar la literatura cuando tengo la oportunidad. Hubo un silencio. Beatriz cerró el libro revelando el título. Obras completas de Lord Byron. ¿Te gusta la poesía? Me gusta, es verdad. Henry siempre había apreciado la poesía. Aunque Charlotte lo provocara por ello,
diciendo que los duques deberían leer únicamente tratados políticos. Beatriz se levantó, moviéndose hacia el estante, y tomó un volumen fino con una cubierta de cuero marrón. «Toma, te lo presto, pero cuídalo bien. Perteneció a mi madre». Henry tomó el libro con manos que intentó mantener firmes. Horas de ocio. Primeras obras de Byron. «Milady, no puedo. Esto es muy valioso. Por eso te lo confío. Gracias por haber escuchado la historia hasta aquí. ¿Qué creen que sucederá ahora con Charles y Beatriz? ¿Descubrirá ella la verdad antes de la boda? Déjenme su opinión en los comentarios y, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal». Ella lo encaró directamente, y Henry vio una inteligencia afilada en aquellos ojos. «Tú no eres un sirviente común, Charles. Tu dicción es demasiado refinada. Tus manos no tienen callosidades de quien ha trabajado toda la vida en servicios pesados. Tu postura...» Hizo una pausa. «Tú fuiste otra cosa alguna vez. No voy a preguntar qué. Todos tenemos pasados que preferimos no revelar, pero reconozco a alguien que ha caído de alguna forma». El corazón de Henry latía rápido. Ella veía demasiado. «Milady, leeré a Byron. Después, si lo desea, podemos conversar sobre lo que le pareció. Sería agradable tener con quien discutir ideas». Una tristeza cruzó por el rostro de la joven como la sombra de una nube. «Hay muy poca conversación sustancial en esta casa. Sería un honor». Y así comenzaron. Fueron conversaciones fragmentadas en la biblioteca, siempre cuando Beatriz estaba sola, y Henry tenía la excusa perfecta para estar allí. Hablaban sobre poesía, sobre la filosofía moral en los libros que ella leía, y sobre los eventos de la guerra napoleónica que finalmente había terminado. Beatriz se abría despacio como una flor recelosa de la luz, expresando opiniones sobre las reformas de las leyes de los pobres, sobre la educación de los niños trabajadores y sobre injusticias que veía, pero no podía remediar. Henry, como Charles, escuchaba, argumentaba gentilmente y revelaba conocimientos que un sirviente no debería tener. Ella, por su parte, nunca presionaba sobre su pasado. Parecía entender que ambos habitaban espacios entre dos mundos. Ella, noble, empobrecida y forzada a un matrimonio transaccional. Él, el hombre disfrazado, buscando verdades que tal vez no debería procurar. 44. Fue en el jardín de hierbas, 3 semanas después de su llegada, que algo cambió. Beatrice recogía lavanda y romero para hacer arreglos para la sala de estar, y Henry estaba podando rosales cerca de ella, una tarea que había aceptado porque le ofrecía cercanía. «Charles», dijo ella suavemente, «¿tú crees que las personas pueden cambiar en su esencia o apenas aprenden a esconder mejor quiénes son?» La pregunta lo tomó desprevenido. Él lo consideró con cautela. «Creo que las personas pueden aprender nuevas verdades sobre sí mismas. Si cambiar es eso, entonces sí». Beatrice sostenía un ramo de lavanda, pasando los dedos por las flores moradas. «Yo era diferente, más confiada, más esperanzada en las personas. ¿Qué sucedió? Aprendí que la confianza es un lujo peligroso». Ella lo miró con una vulnerabilidad cruda en sus ojos. «Pero a veces es solitario vivir siempre con las guardias en alto». Henry dejó la tijera de podar y se acercó. Los límites apropiados entre el sirviente y la señora eran claros, pero algo en aquel momento trascendía las reglas sociales. «Puede confiar en mí, milady. No tengo pretensiones ni expectativas. No puedo juzgar lo que no conozco de su vida, pero puedo escuchar si lo necesita». Lágrimas brillaron en los ojos de Beatriz, pero no cayeron. Ella parpadeó empujándolas hacia atrás. «Gracias, Charles. Eres alguien inesperado, en una previsibilidad cruel. Eres una sorpresa gentil». Él quería decir, «Tú también. Tú eres mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que los rumores sugerían». Pero no podía. La mentira entre ellos crecía y se tornaba un monstruo que Henry alimentaba a diario. Y
Comenzaba a temer el momento inevitable en que la verdad emergiera y destruyera esa conexión tan frágil y preciosa. Esa noche, en el cuarto de sirvientes, Henry sostuvo el volumen de Byron que Beatriz le había prestado. En la primera página, con caligrafía delicada, decía: «Para mi hija Beatriz, que siempre amó las palabras». Mamá cerró los ojos, apretando el libro contra el pecho, pues lo que había comenzado como una prueba se estaba transformando en algo peligrosamente real. Sí, 4. La tormenta. Llegó una mañana de mayo, transformando el mundo en gris y furia. Los truenos sacudían las ventanas de la mansión Harrington y la lluvia caía en cortinas tan densas que parecía de noche, aun siendo el mediodía. Beatriz estaba en su cuarto, rodeada por cartas antiguas amarradas con una cinta descolorida. Exactamente 2 años y medio atrás, hoy, el vizconde Arthur Stirling había enviado la última carta, aquella que explicaba, con una frialdad casi gentil, que no podría continuar el cortejo. Las dificultades financieras de ella, él las entendía ciertamente. Esperaba que ella lo comprendiese y le deseaba felicidades futuras. Ella leía las palabras en ese momento, permitiéndose sentir aquella rabia antigua. La rabia era más segura que la tristeza, pues la rabia tenía bordes definidos. «¡Cobarde!», le susurró al papel. No tuvo valor ni de decírmelo a la cara. Un estruendo particularmente fuerte hizo que los cristales temblaran y ella se levantó para caminar hacia la ventana. Allá afuera, a 1900, a través de la lluvia torrencial, veía movimientos en el establo. Los caballos relinchaban asustados por la tormenta y hubo otro relámpago. En el resplandor blanco, Beatriz vio una figura corriendo entre la casa y el establo. Reconoció a Charles por su estatura y la forma en que se movía. Ella lo observó con curiosidad, a pesar de sí misma. Charles entró al establo, y minutos después los relinchos disminuyeron. Él permaneció allí, y Beatriz se lo imaginó calmando a los animales. Una mano gentil sobre el pelaje nervioso y una voz susurrando tranquilidad. Tenía una compasión genuina, no performática. Algo se movió en el pecho de Beatriz, admiración tal vez, o gratitud por descubrir que la bondad aún existía, incluso en los lugares inesperados. Pals 4. Cuando Charles finalmente volvió a la casa, empapado hasta los huesos, Beatriz había tomado una decisión. Bajó las escaleras y lo encontró en el pasillo de los sirvientes. Él se estaba quitando el abrigo, goteando, con los cabellos pegados a la frente y temblando levemente. «Charles», dijo. Él se giró con sorpresa en su rostro. «Milady, no debería estar aquí. Esta es el área de los... Te vi ayudando a los caballos en la tormenta. Es mi deber, milady». «No, no lo es. Tu función es servir dentro de la casa, pero saliste por elección, porque te importó». Beatriz le extendió una toalla de lino que había traído consigo. «Sécate. No quiero que enfermes». Los dedos de ambos se tocaron brevemente durante la transferencia de la toalla, un contacto eléctrico, inadecuado y perturbador. Henry se secó el rostro y el cabello, mientras sus ojos nunca dejaban los de ella. «Milady, me hiciste pensar», dijo Beatriz abruptamente, «sobre la bondad, sobre cómo juzgué al mundo entero por la acción de un hombre cobarde». Cruzó los brazos, protegiéndose, pero continuó: «Arthur, el vizconde Stirling, prometió cosas, pero cuando las finanzas de mi familia se desmoronaron, él desapareció con una carta formal y disculpas vacías. Adiós. Desde entonces asumí que todos los hombres eran así, calculadores y transaccionales». «No todos», dijo Henry suavemente. Las palabras eran una traición a su disfraz, pero no logró contenerlas. «No, no todos». Beatriz sonrió con tristeza. «¿Tú lo has probado?» Un sirviente humilde, mostrando más carácter que un vizconde. «Pero yo no soy un sirviente», gritaba la conciencia de Henry.
Y esta mentira es peor que la de Arthur, porque tú estás comenzando a confiar y yo estoy traicionando esa confianza a cada momento. La tormenta continuaba afuera con truenos puntuando el silencio entre ellos. ¿Puedo contarle algo?, preguntó Henry con voz ronca. ¿Algo verdadero? Por favor. Él respiró hondo. Estuve casado. Ella murió en el parto y la niña también. ¿Verdad? Finalmente la verdad. Ella era luz, bondad pura. Cuando la perdí, también perdí la fe de que el mundo tuviera sentido. Me encerré y construí muros tan altos que nadie podría escalarlos. Las lágrimas brillaban en los ojos de Beatriz. Ahora, oh Charles, vivimos en mundos diferentes, milady, pero el dolor es universal. Usted perdió la confianza y yo perdí la esperanza. Ambos nos convertimos en versiones menores de quienes éramos. Beatriz dio un paso al frente, audaz e impensado, y tomó la mano de él en un gesto que violaba todas las reglas de propiedad. Charlotte estaría orgullosa del hombre que aún eres, incluso en el dolor. Henry miró la mano pequeña que sostenía la suya, tan pálida contra su piel. Quería confesarlo todo. No soy Charles, soy Henry. Soy el duque con el que te vas a casar. Toda esta farsa fue para ponerte a prueba, pero ahora me siento como el peor tipo de impostor. Pero las palabras se le atascaron. ¿Y qué hay de usted?, preguntó él. Se casará en breve con un hombre que no conoce. ¿Tiene miedo? Ella soltó su mano, abrazándose a sí misma. Terror, especialmente de cumplir con los deberes conyugales. Mi madre perdió gemelos entre mí y Victoria. Sangró por días y casi muere. Siempre pensé que eso podría sucederme a mí. Su voz disminuyó a un susurro. Y ahora me dicen que necesito generar herederos. Como si fuera simple, como si el miedo no me paralizara. El corazón de Henry se hizo pedazos. Nunca había considerado eso, que ella le temía mortalmente a la propia función que él esperaba de ella. El duque, comenzó a decir él, escogiendo las palabras con un cuidado desesperado. Tal vez sea un hombre razonable, tal vez comprenda sus miedos, tal vez vea solamente su deber, la necesidad de un heredero, mi función. Beatriz se lo encaró. ¿Ves por qué dejé de esperar bondad de los nobles? Ellos nos ven como piezas de ajedrez, moviéndonos para su propia conveniencia. ¡No!, quería gritar Henry. ¡No todos! ¡No, yo no! No cuando vi quién eres realmente. Pero se limitó a decir, espero que él te sorprenda, milady, que sea mejor de lo que esperas. También lo espero. Ella sonrió débilmente, pero las expectativas bajas raramente decepcionan. Un trueno resonó nuevamente, más distante ahora. La tormenta estaba pasando, dejando el mundo lavado y renovado, pero algo había cambiado entre ellos, una intimidad que no debería existir, verdades compartidas que creaban lazos prohibidos. Beatriz se retiró, subió las escaleras y volvió a su cuarto con sus cartas antiguas. Henry permaneció en el pasillo, empapado y temblando, pero no de frío, sino de culpa, de un deseo terrible de merecer la confianza que ella estaba comenzando a depositar en él y del miedo a lo que sucedería cuando ella descubriese la verdad. Price 4. El mensaje llegó al amanecer. Un mensajero con la librea de Somerset Abbey, un sobre sellado con cera roja y el blasón local. El duque llegaría en 2 días para la visita formal antes de la boda. Beatriz leyó el comunicado con una expresión neutra, pero Henry, observando desde su puesto cerca de la puerta, vio que sus dedos temblaban imperceptiblemente al sostener el papel. 2 días. Él tenía 2 días antes de que la farsa se desmoronara. Esa noche, después de que la casa durmiera, Henry escribió una carta, tinta negra sobre papel blanco, con palabras que le costaron como sangre. Lady Beatriz, necesito encontrarla antes de que el duque llegue. Por favor, venga a la biblioteca al amanecer, sola. Hay una verdad que no puedo seguir ocultando.
Charles dejó la carta sobre el escritorio de ella, donde la encontraría al despertar. Después regresó a su cuarto, donde no pegó ojo. Solo observó la oscuridad y preparó palabras que nunca serían adecuadas. El amanecer tiñó el mundo de rosa y dorado, y Beatriz entró a la biblioteca con una bata sobre el camisón, los cabellos sueltos en la espalda y los pies descalzos, silenciosos sobre la alfombra persa. Parecía etérea, casi irreal en la luz suave. Henry estaba de pie junto a la ventana, ya vestido, pero no con ropas de sirviente. Usaba un traje de caballero, una chaqueta oscura de corte perfecto, un chaleco de seda y pantalones que costaban más que el salario de un año entero de un lacayo. Beatriz se detuvo en la entrada, con la confusión cruzando por su rostro. «Charles, ¿por qué?» Él se volteó y ahora permitió que ella viese la postura que nunca fue verdaderamente de un sirviente, la autoridad que siempre existió, pero que había estado disfrazada, y el peso del título que cargaba como una segunda piel. Se removió el anillo que había escondido en una cadena alrededor de su cuello. Era de oro pesado, un sello con el blasón Cavendish, un león rampante en un campo azul. «No soy Charles Bennet», dijo él con una voz firme a pesar de su tormenta interna. «Soy Henry Cavendish, quinto duque de Somerset, y le he estado mintiendo desde el primer día». 3-4. El silencio que siguió tenía textura, espeso, sofocante y cargado de traición. Beatrice se puso tan pálida como el lino. Después, el color rojo subió por su cuello y sus mejillas, cubriéndola con un rubor de furia y humillación. ¿Tú eres él?», preguntó con la voz temblorosa. «¿El duque? ¿Mi prometido?» «Sí». «¿Por qué?» La palabra salió como un grito sofocado. «¿Por qué harías eso? ¿Por qué te infiltrarías en mi casa como sirviente?» Henry dio un paso al frente y ella retrocedió. Para conocer su verdadero carácter, para saber si era una mujer de corazón genuino o una escaladora social interesada solamente en el título y la fortuna. Una prueba. Beatriz reía ahora, un sonido histérico, sin humor. «Me pusiste a prueba como si yo fuera un caballo en subasta, como si tuvieras derecho a invadir mi privacidad, mi confianza. Beatriz, Lady Beatrice, tú no te has ganado el derecho a la informalidad». Las lágrimas corrían ahora incontrolables. «Yo confié en ti y te conté cosas que no le cuento a nadie, sobre Arthur, sobre mis miedos, sobre... Lo sé y lo siento profundamente. Sentirlo no deshace la traición», replicó ella cruzando los brazos mientras temblaba. «¿Sabes qué es lo peor? Te comparaste con Arthur. Dijiste que eras diferente, pero no lo eres. Él me manipuló por un interés financiero. Tú me manipulaste por... ¿Por qué? ¿Paranoia? ¿Control?» La acusación cortó profundo porque cargaba la verdad. «Tenía miedo», admitió Henry. «Miedo a casarme nuevamente con alguien que viera en mí solo una oportunidad. Charlotte me amó por mí. ¿Cómo podía confiar de nuevo?» «¿Confianza? ¿Tú hablas de confianza?» Beatriz se rió amargamente. Al menos Arthur fue honesto sobre su codicia. «Tú disfrazaste la tuya de prudencia. Te pusiste ropas de sirviente y robaste mis secretos. Eso es peor, mucho peor». Henry no tenía defensa. Ella tenía razón en cada palabra. «¿Qué descubriste?», continuó Beatriz con la voz quebrándose. «En tu pequeño experimento pasé la prueba. Fui suficientemente gentil con los sirvientes, suficientemente piadosa. Descubrí», dijo él en voz baja, «una mujer de profundidad extraordinaria, de coraje silencioso, de una dignidad herida pero nunca destruida. Descubrí a alguien que me gustaría conocer verdaderamente, no como el duque ni como una obligación, sino como persona. Pero ¿destruiste esa posibilidad? ¿No la destruiste?» Beatrice se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. Cualquier oportunidad de algo genuino entre nosotros murió con esta revelación. Hubo un largo silencio. Henry quería argumentar, pero no podía, pues ella tenía razón. ¿El matrimonio aún sucederá?
preguntó él finalmente. Beatriz cerró los ojos, y cuando los abrió eran duros y distantes. Sucederá. Victoria necesita su dote y mi familia necesita el rescate. Cumpliré mi parte del acuerdo, Henry. Pero sepa esto, su gracia. Las palabras finales fueron escupidas como veneno. Destruyó cualquier posibilidad de confianza. Seremos el duque y la duquesa en público. Cumpliremos con nuestros deberes, pero en privado seremos extraños. Es el acuerdo que negoció con su farsa. Ella se dio la vuelta para salir y Henry la llamó. Espere, por favor. Beatriz se detuvo, pero no volteó a verlo. Charlotte habría odiado lo que hice, dijo Henry con la voz quebrada. Ella me enseñó que el amor es confianza, y la confianza no se puede probar, solo se da. Traicioné todo lo que ella me enseñó. Te traicioné a ti, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Sentir no repara lo que has quebrado. Beatriz se miró por encima del hombro, con sus ojos color ámbar nadando en lágrimas. Deseé que tú fueses diferente, que probaras que los hombres de bien aún existían y, por un momento como Charles, lo fuiste. Pero todo era mentira, hasta tu bondad era un disfraz. No, eso no. Todo lo que sentí, todo lo que compartí sobre Charlotte, sobre mi dolor, era verdadero. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo creer en cualquier cosa que salga de tu boca ahora? No había respuesta para eso. Beatriz salió de la biblioteca, dejando a Henry a solas con las cenizas de su arrepentimiento. El sol salió completamente, bañando el mundo con una luz dorada, pero para Henry Cavendish todo permanecía a oscuras. Actos 4. Los 2 días siguientes fueron una teatralidad cuidadosamente coreografiada. El duque de Somerset llegó oficialmente a la mansión Harrington, una carroza elegante, una librea impecable y una presencia imponente. Ella lo recibió en el salón principal, vestida de seda azul celeste, con los cabellos recogidos en un estilo elaborado y el rostro siendo una máscara perfecta de cortesía aristocrática. «Lady Beatrice», dijo Henry, inclinándose sobre la mano de ella, cuya piel estaba fría como el hielo. «Su gracia. Es un honor conocerlo finalmente». Las palabras fueron correctas, pero sin vida. Solo ellos dos conocían la amargura que escondían. Para la familia Harrington, el padre distraído, la tía severa y Victoria, que observaba con curiosidad juvenil, parecía el primer encuentro entre dos extraños muy bien educados. Nadie sospechaba de las semanas de engaño, de las verdades compartidas bajo una identidad falsa, ni de la traición que ahora latía entre ellos como una herida abierta. Los días siguientes fueron un baile interminable. Paseos por los jardines siempre con Victoria como acompañante adecuada, discusiones sobre los preparativos de la boda, la ceremonia en la capilla Harrington, la recepción modesta dadas las finanzas limitadas, y una cena formal con la vecindad, donde Henry y Beatriz representaron el papel de una pareja adecuada. Él era atento sin exagerar, y ella estaba agradecida sin efusividad. Una perfección helada. Pero cuando estaban solos, en esos momentos robados en la biblioteca vacía o un pasillo aislado, el hielo no se derretía. Ella apenas sostenía su mirada, respondía preguntas con monosílabos y mantenía la distancia física como si él fuera una enfermedad contagiosa. Henry intentó múltiples veces iniciar conversaciones genuinas. «Beatrice, ¿podemos hablar sobre el matrimonio? Ciertamente, la ceremonia será a las 10 de la mañana. Espero que llegue puntualmente. No sobre la logística, sobre nosotros». «No hay un nosotros, su gracia, solo estamos usted y yo cumpliendo el contrato». Cada rechazo cortaba más hondo, pero Henry comenzó a entender que había esperado un perdón fácil, que ella viese su vulnerabilidad y sus intenciones originales, y que absolviese su traición. Pero Beatriz no era un personaje de una novela romántica. Era una mujer real, herida por un segundo hombre que había manipulado sus emociones. El perdón, si es que llegaba, se ganaría.
duramente y tal vez nunca vendría. Parte 4. La noche antes de la boda, Henry se quedó despierto en la habitación de huéspedes de la mansión Harrington. Mañana se casaría con una mujer que lo despreciaba de forma justificada. Construiría una vida con alguien que veía en él a un simple traidor. «Es lo que te mereces», le susurró su conciencia. Pero una parte de él, la parte que había conocido a Beatriz verdaderamente, que había visto su fuerza y su vulnerabilidad, lloraba por la oportunidad perdida. Podría haber sido diferente si hubiera confiado desde el principio, si hubiera sido honesto, pero eligió el miedo sobre el valor y las pruebas sobre la fe, y ahora pagaría el precio. 4 días antes de la boda, cuando la casa dormía y apenas la luna era testigo, Henry encontró a Beatriz en la biblioteca. Ella estaba de pie junto a la ventana, usando una bata simple y con los cabellos sueltos. Parecía etérea, distante, casi como un fantasma. «No deberías estar aquí», dijo ella sin voltearse. «Lo sé, pero necesito darte algo antes de que sea demasiado tarde». Ella se dio la vuelta, con su expresión bajo guardia. «¿El qué?». Henry extendió la mano, y en su palma descansaba una llave de plata trabajada con detalles delicados. «Esta es la llave de mi despacho particular de Somerset Abbey y del ala este». Beatriz frunció el ceño. «¿Por qué me darías eso?». «El ala este está cerrada desde la muerte de Charlotte. No lograba entrar en los aposentos que aún olían a ella, pero quiero que tú tengas acceso». Él respiró hondo. «Sin puertas trancadas entre nosotros, sin más secretos. Esta llave representa una promesa, honestidad absoluta de ahora en adelante». Beatriz tomó la llave lentamente, estudiándola bajo la luz plateada de la luna. «¿Honestidad ahora?». «Lo sé. Sé que no merezco tu confianza, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando merecerla». Hubo un silencio largo. Beatriz se cerró los dedos alrededor de la llave y preguntó abruptamente: «¿Por qué permaneciste viudo tanto tiempo?». La pregunta lo tomó desprevenido, pero respondió honestamente: «Al principio, porque el dolor era una herida abierta que aún sangraba. Después, porque no encontré a nadie que me hiciera desear más que la soledad. La soledad era segura y predecible. Y ahora temo haber destruido la única oportunidad que tuve. Conocerte primero como Charles, después como soy verdaderamente, me mostró que el aislamiento no es seguridad, es una prisión». Su voz se quebró. «Y ahora la celda está bloqueada por dentro». Beatriz miró hacia la llave en su mano. «Aún siento la herida de tu traición. Me lastimaste, Henry, profundamente». Era el primer uso del nombre de él. Un pequeño progreso, pero significativo. «Reconozco que cargar con rencor es un peso enorme», continuó ella. «Y estoy cansada de vivir con las guardias siempre arriba, siempre esperando la próxima traición». Sus ojos ámbar encontraron los de él. «Pero necesito tiempo para perdonar, para confiar nuevamente. ¿Puedes darme eso? Tiempo, paciencia, todo el tiempo que necesites y paciencia infinita y honestidad absoluta, incluso cuando duela, lo prometo solemnemente». Ella asintió lentamente. «Entonces, tal vez podamos construir algo, no sobre la mentira original, sino sobre la verdad que viene después». La voz de ella se suavizó mínimamente. «Los cimientos agrietados pueden ser reparados si se llenan con argamasa fuerte. Una argamasa de honestidad», dijo Henry, «y tiempo, y acciones que correspondan a las palabras». Ellos se quedaron en silencio, dos extraños que sabían demasiado el uno del otro, intentando encontrar un puente sobre el abismo que había creado el engaño. «A Charlotte le habrías gustado», dijo Henry suavemente. «No sé si eso es un consuelo o una tristeza. Ambos, tal vez, pero es verdad. Ella tenía la fuerza que tú tienes y una bondad que no se doblegaba». Beatriz guardó la llave en el bolsillo de su bata. «Guardaré esto como un recordatorio de la promesa que me hiciste y te la cobraré diariamente. Eso espero». Ella se dio la vuelta para salir, pero en la puerta se detuvo. «Henry, sí,
Gracias por la llave, por la tentativa. No es una tentativa, es un compromiso. Beatrice esbozó una sonrisa pequeña, triste pero real. Después desapareció en el pasillo oscuro. Henry permaneció en la biblioteca, sintiendo por primera vez desde la revelación algo más allá de la desesperación. Esperanza, frágil como la luz de una vela, en una tormenta, pero viva. Palestine 4. El 26 de mayo de 1817 amaneció glorioso, con un cielo azul y límpido, asoleado, y una brisa que cargaba el perfume de las rosas y las lilas, como si la propia naturaleza conspirara para crear un escenario perfecto. La capilla de la mansión Harrington era pequeña pero hermosa, hecha de piedra antigua cubierta de hiedra, con vitrales que lanzaban arcoíris de luz sobre el altar. Los bancos de roble pulido acomodaban a los pocos invitados, familia, vecinos cercanos y amigos leales. Beatrice esperaba en la antecámara adyacente, vestida con seda color marfil y un encaje de Bruselas que había pertenecido a su abuela. El vestido era simple pero elegante, sin excesos. Mientras se lo ajustaba, Victoria le acomodó el velo con lágrimas en los ojos. «Estás hermosa». «Estoy nerviosa», admitió Beatrice. «Es normal, toda novia lo está». Pero Beatriz no estaba nerviosa como las novias tradicionales. Su miedo no provenía del matrimonio en sí, sino de lo desconocido que venía después, la intimidad forzada, los deberes conyugales y la vida compartida con un hombre que aún no entendía completamente. «¿Él será bueno contigo?», preguntó Victoria en voz baja. «El duque», pensó Beatriz. «No lo sé, pero creo que lo intentará. Es suficiente. Tendría que serlo». La música comenzó con el clavicémbalo tocando un preludio barroco. El momento había llegado. Beatriz caminó por el pasillo de la capilla del brazo de su padre, quien parecía avergonzado y aliviado al mismo tiempo. Cada paso la llevaba hacia un futuro incierto, hacia una vida que no había elegido, pero que había aceptado. Henry la esperaba en el altar, alto e imponente con un traje formal oscuro. Cuando la vio, algo cruzó por su rostro. Admiración, arrepentimiento, esperanza, todo mezclado. Los ojos de ambos se encontraron y Beatriz vio en ellos lo que las palabras no podían decir. «Lo lamento. Gracias. Lo prometo». Ella asintió imperceptiblemente. «Estoy aquí. Estoy intentándolo. Pruébamelo». El sacerdote comenzó la ceremonia con aquellas palabras antiguas sobre la unión sagrada, sobre amar y honrar, hasta que la muerte los separe. Irónico, considerando las circunstancias. Cuando llegó el momento de los votos, Henry habló con una intensidad que sorprendió a todos los presentes. «Yo, Henry, te tomo a ti, Beatriz, como mi esposa, para tenerte y mantenerte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte todos los días de mi vida». Amar. La palabra flotó en el aire, audaz y vulnerable. Beatriz respondió con una voz firme. «Yo, Beatrice, te tomo a ti, Henry, como mi marido, para tenerte y mantenerte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para respetarte y honrarte todos los días de mi vida». Ella no dijo amar, porque aún no podía, pero dijo honrar, y por ahora era suficiente. Los anillos fueron intercambiados, el oro contra la piel pálida, símbolos del compromiso y de las promesas que tendrían que cumplir. «Puede besar a la novia». Henry se inclinó y Beatriz permitió el beso. Breve, respetuoso, sin pasión, pero también sin frialdad. Un comienzo. Salieron de la capilla como el duque y la duquesa de Somerset, con el sol bañándolos en una luz dorada, mientras los invitados arrojaban pétalos de rosas y Victoria lloraba abiertamente. Lady Diana sonreía esperanzada. La recepción fue modesta pero alegre, un pastel sencillo, el vino adecuado y las danzas tradicionales. Henry y Beatrice bailaron el vals de apertura con los cuerpos apropiadamente cercanos y miradas cautelosas. «Estás hermosa», le dijo él. «Estás puntual». Fue su pequeña provocación.
la primera desde la revelación. Henry sonrió genuinamente. Prometí que lo sería. Es la primera de muchas promesas que tendré que mantener. Estoy al tanto. La música continuó y ellos giraban. Dos personas intentando encontrar un ritmo común. Cuando la fiesta terminó y subían a la carroza hacia Somerset Abbey, Beatriz sintió el peso del cambio. Ya no era una señorita, era la duquesa. No era más una habitante de la mansión Harrington. Era la señora de una propiedad que nunca había visto. Henry se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. El viaje tomará cerca de 3 horas. Está bien. Hubo silencio por algún tiempo, y después él dijo, «Leí todos los poemas de Byron que me prestaste». Beatriz lo miró sorprendida. «¿Los leíste como Charles?» «Comencé como Charles, pero los terminé como Henry». Hubo un verso que me tocó. «She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies», completó Beatriz casi sonriendo. «Entonces encontraste el romanticismo útil. Al final descubrí que contiene verdades que la filosofía ignora». Ellos se miraron y algo pasó entre ellos. Reconocimiento, tal vez. Ambos heridos, ambos intentándolo. «Aún cargo con el dolor», dijo Beatriz honestamente, «pero también reconozco que ambos fuimos heridos antes. Tal vez podamos sanar juntos». Henry tomó la mano de ella en una pregunta silenciosa y Beatriz se lo permitió, entrelazando sus dedos juntos. «Sanaremos», acordó él. La carroza continuó por el camino, llevando al duque y la duquesa hacia un futuro incierto, pero no desesperado. Por primera vez, Beatriz se permitió pensar, tal vez, apenas tal vez. Sí, 4. Somerset Abbey era magnífico. 3 pisos de piedra caliza, jardines extensos y un lago sereno reflejando el cielo. Mucho más grande que la mansión Harrington, casi intimidador en Mindos. Su grandeza. Beatriz se bajó de la carroza y observó aquello que ahora era su casa, sintiéndose pequeña y desplazada. Henry, al darse cuenta, le ofreció su brazo. «Te mostraré todo poco a poco, sin prisas». Los primeros días fueron de ajuste. Beatriz exploraba la mansión, conocía a los sirvientes, que la trataban con un respeto cauteloso, y se familiarizaba con las rutinas. El ala este permanecía cerrada, excepto la habitación de Charlotte, que Henry mantenía intocada como un memorial. Beatriz vio a través de la puerta entreabierta muebles delicados, cortinas de encaje y el fantasmagórico perfume de lavanda. «Puedes entrar si quieres», dijo Henry. «Aún no. Ese espacio es tuyo, lo respetaré». Pero en las semanas siguientes algo cambió, ya que Henry comenzó a cumplir con sus promesas, compartía la gestión de las propiedades, invitaba a Beatriz a las reuniones con los administradores y le pedía sus opiniones sobre mejoras en las villas y sobre la educación de los hijos de los trabajadores, no por cortesía, sino porque genuinamente valoraba su perspectiva. Beatriz, cautelosa al principio, comenzó a abrirse. Sugería cambios, discutía filosofías de administración y revelaba una inteligencia que la sociedad normalmente no permitía que las mujeres demostrasen. «Deberías haber sido educada para la administración de propiedades», dijo Henry tras una reunión particularmente productiva. «Tienes un talento natural para esto. ¿Acaso las mujeres no somos educadas para nada? Más que adornar salones y producir herederos», respondió Beatriz, con una amargura antigua en la voz. «Entonces cambiaremos eso. Aquí al menos». Y lo cambiaron. Lentamente, la propiedad de Somerset se convirtió en una sociedad genuina. Por la noche, cenaban juntos, no en un silencio formal, sino con conversaciones que se profundizaban gradualmente. Literatura, filosofía, eventos políticos. Henry descubría la profundidad intelectual de Beatrice y ella descubría que él no era el hombre frío que pintaban los rumores. Los deberes conyugales fueron abordados con un cuidado extremo. Henry, recordando los miedos de ella, nunca la presionó. Cuando finalmente sucedieron, fue con gentileza, paciencia y una comunicación constante.
Estoy nerviosa, admitió Beatriz en la primera noche verdaderamente íntima. Podemos parar en cualquier momento. Tú mandas. La ternura de él la sorprendió. La expectativa había sido un deber frío y mecánico, pero la realidad era un calor humano y una consideración genuina. Después, acostados lado a lado en la oscuridad, Beatrice dijo: «Gracias por ser tan gentil. No es bondad, es amor. Aún es pequeño, aún está creciendo, pero es real». Beatriz no respondió, pero tomó la mano de él. Era una respuesta suficiente. 4 meses después de la boda, en septiembre, los jardines de Somerset doraban. Beatriz usó la llave de plata por primera vez y entró en el despacho particular de Henry mientras él trabajaba a la luz de las velas. Él alzó la mirada, sorprendido y esperanzado. «Beatrice». «Estuve reflexionando», dijo ella acercándose, «sobre los cimientos. Los nuestros comenzaron con una mentira, pero fueron construidos con verdades dolorosas después». Ella se sentó en el borde de la mesa mirándolo. «Las mentiras son como grietas en los cimientos. Si se rellenan con honestidad, pueden hacer que la estructura sea más fuerte». Henry se levantó y se acercó con cuidado. «¿Me has perdonado?» «Te estoy perdonando. Es un proceso. Algunos días son más fáciles que otros, pero sí lo estoy haciendo». Él tomó el rostro de ella entre sus manos y la besó. No por deber, no por obligación, sino por elección, por deseo, por algo que comenzaba a parecerse al amor. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Pasaré cada día probando que soy digno de esta segunda oportunidad», le prometió Henry. «Y yo te cobraré esa promesa, Henry, todos los días». Él sonrió. «Charles». Ella parpadeó confundida. «¿Qué? A veces en privado puedes llamarme Charles para recordar que la mejor parte de mí es la que conociste cuando yo era apenas un hombre, sin títulos ni pretensiones». Beatriz sonrió radiante de forma genuina. «Charles». Entonces se besaron nuevamente, y esta vez había futuro en aquel beso, una promesa y esperanza. Allá afuera, la luna se alzaba sobre Somerset Abbey, bañando los jardines de plata. Y en el ala este, Beatriz finalmente había abierto las cortinas, permitiendo que la luz entrara en los aposentos cerrados. Charlotte aún tenía su memorial, pero el resto del ala ahora vivía nuevamente tal como ellos. 4. Octubre llegó con lluvias amables que hacían que los jardines de Somerset brillaran en tonos de verde profundo. Beatrice, ahora con 3 meses de matrimonio, había encontrado el ritmo en la vida de duquesa. No era lo que había imaginado, era mejor y más difícil simultáneamente. Mejor porque Henry se lo probaba diariamente mediante pequeños gestos de consideración. Flores silvestres dejadas en su escritorio, libros nuevos que sabía que a ella le gustarían, decisiones compartidas sobre la propiedad. Más difícil, porque la intimidad verdadera asustaba. Era más fácil mantener muros, pero los muros impedían el dolor y la alegría por igual. Aquella tarde, Beatriz caminaba por los jardines cuando encontró a Henry conversando con Bates cerca de los establos. Ambos hombres se inclinaron cuando ella se aproximó. «Bates», saludó Beatriz afectuosamente. Había descubierto que el leal sirviente había orquestado toda la farsa original, pero no lograba culparlo. Esa fidelidad hacia Henry era admirable. «Su gracia», respondió Bates con una sonrisa discreta en sus labios. «¿Puedo decir que es un placer verla floreciendo aquí?» Beatriz se sonrojó levemente. «Floreciendo puede ser una exageración». «No estoy de acuerdo», dijo Henry, ofreciéndole su brazo. «Bates, con permiso». Caminaron juntos por los senderos de grava con las hojas otoñales crujiendo bajo sus pies. El aire olía a tierra, húmeda y a manzanas maduras en el huerto cercano. «Victoria me escribió», dijo Beatriz. «Ella está bien, ansiosa por visitarnos en Navidad. Será maravilloso tenerla aquí». Henry hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Estás bien?» Beatriz lo consideró.
La honestidad era el cimiento sobre el cual construían. Pues algunos días sí, otros aún siento las sombras, el miedo a confiar completamente, el miedo de que esto sea temporal, de que yo te decepcione nuevamente. Sí, Henry se detuvo y se giró hacia ella. Te prometo que trabajaré todos los días para merecer tu confianza, pero Beatriz, necesito que entiendas algo. Soy humano y cometeré errores, no de la magnitud del primero, espero, pero los errores inevitablemente vendrán. Lo sé. Lo que necesitamos es el compromiso de la honestidad, incluso cuando duela, y de comunicación, incluso cuando sea difícil. Podemos lograrlo. Beatriz miró los ojos de él, grises como tormentas, pero ahora templados por la ternura. Lo estamos logrando. Él la empujó hacia un abrazo y ella se permitió derretirse en su calor. Seguridad, encontrar esa seguridad inesperada en este hombre que había comenzado como un engaño. Diana vendrá para el té mañana, dijo Beatriz contra su pecho. Su amiga, la que conversaba contigo en el jardín cuando yo era Charles. Sí. Beatriz se alejó levemente mirándolo. ¿Debería contarle la verdad sobre cómo nos conocimos? Henry lo pensó. Es tu decisión. No tengo secretos contigo. Creo que se lo contaré. Merece saberlo. Y necesito hablar sobre eso, procesarlo. Entonces cuéntaselo. Si ella me odia justificadamente, lo aceptaré. Beatriz se sonrió. Ella no te odiará. Es muy curiosa para eso. Y estaban en lo correcto. Lady Diana, cuando escuchó la historia completa al día siguiente, pasó por expresiones variadas. Asombro, indignación, fascinación y finalmente risas. «Dios mío», dijo sosteniendo la taza de té con ambas manos. «Eso es digno de una novela romántica. Es digno de un escándalo», la corrigió Beatriz. «También, pero Beatriz...» Diana se puso seria. «¿Él está siendo bueno contigo verdaderamente?» «Mejor de lo que esperaba, mejor de lo que creí posible. Entonces, tal vez el engaño, aunque terrible, haya servido para un propósito mayor. Ustedes se conocieron sin pretensiones, sin presentaciones sociales». Beatriz consideró eso. «Nunca lo había pensado así, pero tal vez tengas razón». Esa noche en la cena, Beatriz mencionó la perspectiva de Diana. Ella cree que el engaño, aunque incorrecto, permitió algo auténtico. Henry colocó el tenedor sobre la mesa. ¿Tú qué crees? Creo que fue un error, pero también creo que encontramos la verdad en medio de la mentira y que eso vale algo. Lo vale todo, dijo Henry con intensidad. Tú lo vales todo. Beatriz se sintió el calor subir por sus mejillas. Aún no estaba acostumbrada a declaraciones así, pero estaba aprendiendo a aceptarlas. Más tarde, en sus aposentos privados, ella mantenía su propia habitación como era costumbre, pero más frecuentemente Henry la visitaba o viceversa. Beatriz escribió en su diario: Octubre 1817. Me casé esperando una prisión. Encontré una sociedad. Me casé esperando frialdad y encontré un calor creciente. Las cicatrices aún duelen, especialmente en días lluviosos cuando la melancolía me visita. Pero Henry es paciente, y yo estoy aprendiendo que el perdón no es un evento singular, sino una práctica diaria. Charlotte siempre será parte de él y no le envidio eso. Admiro a un hombre que ama profundamente incluso en la pérdida, pues es un hombre capaz de grandes sentimientos. Y yo estoy comenzando a tener esperanzas nuevamente, no como antes con la ingenuidad juvenil, sino con una sabiduría nacida del dolor, una esperanza cautelosa, pero esperanza al fin y al cabo. Cerró el diario cuando sonaron golpes en la puerta, y Henry entró con una expresión tímida. ¿Puedo quedarme? Puedes. Él se acostó al lado de ella y conversaron en la oscuridad, sobre nada y sobre todo, sobre planes para la reforma de la villa, sobre un libro que ambos estaban leyendo y especulaciones sobre el futuro. ¿Te gustarían hijos?, le preguntó Henry suavemente. Beatriz se tensó al sentir ese miedo antiguo. Me gustaría.
pero también tengo miedo. Lo admito, dijo él. Tengo miedo a perderte, como la perdí a ella, a Charlotte. Pero Beatriz, escucharé todos tus miedos. Consultaremos a los mejores médicos y no apresuraremos nada. Y si decides que es muy riesgoso, lo aceptaré. Las lágrimas llenaron los ojos de ella. ¿Tú harías eso? ¿Renunciarías a tener herederos por mí? Sin dudarlo. Beatrice se giró en sus brazos, escondiendo su rostro en el hombro de él. Quiero intentarlo cuando esté lista. Aún no, pero un día, cuando estés lista, a tu tiempo. Ambos se durmieron así, entrelazados, dos personas reconstruyéndose lentamente ahí afuera. La noche de octubre era fría, pero clara. Las estrellas brillaban sobre Somerset Abbey y dentro de 1960. Sus muros, el amor crecía donde antes solo había el deber. Plasta y 4. Noviembre trajo la primera gran prueba para el matrimonio y llegó en la forma del primo Thomas, el primo distante e irresponsable que heredaría todo si Henry moría sin hijos. Thomas apareció sin aviso en una carroza extravagante, con ropas caras pero en mal estado y con un aire de un hombre habituado a gastar más de lo que posee. «¡Henry!», exclamó Thomas invadiendo el salón como si fuera su casa. «Y esta debe ser la duquesa». Encantadora, absolutamente encantadora. Beatriz sintió una antipatía instintiva. Había algo viscoso en la forma en que Thomas la observaba, como si evaluara un objeto valioso, y Henry estaba tenso. «Thomas, esta es una visita inesperada. La familia no necesita avisos, primo. Vine a conocer a tu nueva esposa y garantizar que está generando herederos adecuadamente». La falta de decoro era chocante. Beatrice se sonrojó, pero mantuvo la compostura. «Nuestra vida privada no es de su incumbencia», dijo Henry fríamente. «Ah, pero lo es. Si no producen a un heredero, todo esto será mío». Thomas gesticuló ampliamente. «Somerset, las propiedades, la fortuna. Tengo un interés directo. Tú no tendrás nada mientras yo viva». «Exactamente. Mientras tú vivas». La sonrisa de Thomas era desagradable. «Los accidentes suceden, primo». El silencio se tornó tenso. Beatriz sintió a Henry ponerse rígido a su lado. «¿Me estás amenazando?» «No seas dramático. Apenas estoy observando la realidad». Thomas se sirvió un coñac sin que nadie lo hubiera invitado. «Pero también he venido por otra razón. Mera curiosidad. Escuché rumores interesantes». «¿Qué rumores?», preguntó Henry con voz peligrosamente baja. «Sobre un lacayo que trabajó brevemente aquí en la mansión Harrington, un tal Charles Bennet, que desapareció misteriosamente cuando el duque comenzó a cortejar a Lady Beatrice». Thomas los observaba a ambos atentamente. «Curioso, ¿no?». El corazón de Beatrice se heló. «¿Alguien lo sabía?». «Los rumores son apenas eso», dijo ella con voz firme. «Chismes de sirvientes aburridos, tal vez. Pero también escuché que este Charles Bennet tenía modales muy refinados para ser un lacayo, una dicción perfecta y manos sin callosidades». Thomas sonrió, como si no fuera un sirviente de verdad. Henry dio un paso al frente. «¿Qué quieres, Thomas?». «Apenas garantizar que no hay irregularidades. Un escándalo podría destruir la reputación de la familia. Y si la duquesa supiera que fue engañada, manipulada». Thomas hizo una pausa dramática. «Bueno, eso podría anular el matrimonio, ¿no lo creen? Coerción a través de fraude». Beatriz sintió cómo le hervía la sangre de rabia. Este hombre estaba intentando destruir lo que ella y Henry habían construido tan cuidadosamente. «No hay ningún fraude», dijo ella claramente. «Me casé con pleno conocimiento y consentimiento, y si insinúa lo contrario, lo procesaremos por difamación». Thomas parpadeó sorprendido por su agresividad. Henry se acercó a su primo, resultando intimidador en su altura y autoridad. «Sal de mi casa ahora». Era más Henry que nunca. «Y si esparces rumores, mentiras o cualquier cosa que perjudique a mi esposa o a mi matrimonio, usaré cada recurso a mi disposición para destruirte social y financieramente». ¿Entendido? Thomas empalideció. Murmuró algo sobre hospitalidad.
Tomó su sombrero y salió apresuradamente. Cuando la puerta se cerró, Beatriz se desplomó en la silla más cercana. Él sabe, no todo, apenas tiene sospechas. Pero Thomas esparcirá los rumores e incluso sin pruebas, las insinuaciones son suficientes en sociedad. Henry se arrodilló delante de ella y le tomó las manos. Beatriz, escúchame. No importa lo que Thomas diga o haga. Nuestro matrimonio es real. Nuestro compromiso es real y nada puede cambiar eso. Pero ¿y si él cuestiona la validez y nos lleva ante un tribunal? No tiene base legal. ¿Tú sabías de mi identidad antes de casarnos? Tenemos testigos y no hubo coerción. Beatriz se respiró profundamente intentando calmar el pánico. ¿Por qué está haciendo esto? Codicia y desesperación. Thomas está profundamente endeudado y si logra desestabilizar nuestro matrimonio, hereda todo. No dejaremos que eso suceda. No, no lo dejaremos. Pero la noche fue larga y Beatriz no logró dormir, con la mente volando ante posibilidades terribles. ¿Y si Thomas lograba convencer a la sociedad de que ella era una víctima? ¿Y si forzaba una anulación por el propio bien de ella? Finalmente, cerca del amanecer, ella fue al despacho de Henry. Él también estaba despierto con varios papeles esparcidos sobre la mesa. No puedo dormir, admitió. Yo tampoco, pero Beatriz, encontré algo. Le mostró unos documentos. Thomas está más endeudado de lo que pensaba, le debe a prestamistas peligrosos y está desesperado. ¿Qué hacemos? Henry la atrajo hacia su regazo, abrazándola fuertemente. Pelearemos juntos, como siempre debimos haberlo hecho. Ella se acurrucó contra él. Tengo miedo. Yo también, pero el miedo no nos vencerá. Se quedaron así hasta que salió el sol, ellos dos contra el mundo. Y cuando llegó la mañana, ya tenían un plan. Confrontarían los rumores directamente, serían honestos con su círculo cercano de confianza y protegerían lo que habían construido. Porque lo que tenían, que era difícil, honesto e imperfecto, era demasiado precioso para perderlo. Plaste 4. La resolución con Thomas llegó más rápido de lo que esperaban. Bates, siempre leal, descubrió la extensión completa de las deudas del primo. Los prestamistas ya buscaban a Thomas y la prisión por deudas era una posibilidad real. Henry le ofreció un acuerdo. Pagaría las deudas si Thomas firmaba un documento renunciando a cualquier derecho futuro sobre la propiedad Cavendish y jurando silencio absoluto sobre los rumores. La alternativa era la prisión de deudores, por lo que Thomas, acorralado, aceptó y partió de Somerset Abbey, avergonzado, furioso, pero silenciado. Se ha acabado, dijo Henry aquella noche. Beatrice, sin embargo, aún sentía los temblores de la casi pérdida. Podría haber destruido todo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que construimos es fuerte y estaba fracturado en el origen. Sí, pero las reparaciones son sólidas. Él la abrazó. No quiero vivir más con miedo. Entonces no lo haremos. Diciembre llegó con nieve. Era su primera Navidad juntos en Somerset. Victoria llegó de visita radiante, hablando incesantemente. Sobre todo. «Beatriz, te ves tan diferente», exclamó, «y más viva». «Estoy diferente», concordó su hermana. Y era verdad. En Nochebuena, tras una cena elaborada y el intercambio de regalos, Henry llevó a Beatriz a su despacho privado. «Tengo algo para ti». Era un retrato pequeño y delicadamente pintado. Charlotte, joven y sonriendo con un bebé en sus brazos. «Son Charlotte y Lily», explicó Henry. «Fue pintado de memoria. Quiero que tú las conozcas, no como amenazas, sino como parte de... ¿quién soy?» Beatriz se sostuvo el retrato cuidadosamente. Ella era muy hermosa. Lo era. ¿Y tú? Tú eres también diferente, pero igualmente bella e igualmente fuerte. ¿No la sustituyo? No, tú no sustituyes a nadie. Tú eres una nueva historia, la primera página del segundo libro. Él le sonrió con lágrimas en los ojos. Es un buen símil.
Para un hombre que dice no entender sobre romanticismo, lo aprendí con una mujer muy sabia. Ella colocó el retrato sobre el estante donde quedaría visible. Ella pertenece a este lugar. Es parte de la historia, de nuestra historia. Plus 34. Los años pasaron. Era la primavera de 1825. Beatriz, que ahora tenía 30 años, estaba en los jardines de Somerset Abbey con 3 niños corriendo a su alrededor. Lily Charlotte, de 7 años, con los cabellos oscuros como la madre y ojos grises como el padre. Charles Henry, de 5 años, que era pura energía y curiosidad. Y la pequeña Diana. Victoria, la pequeña, de 2 años, aún tambaleante pero determinada. Henry se aproximó. Su cabello comenzaba a encanecer en las sienes, pero sus ojos eran tan intensos como siempre. «Una familia hermosa», dijo él abrazando a Beatrice por la espalda. «Nuestra familia», lo corrigió ella recostándose en él. «¿Sabes qué día es hoy?» «Lo sé. Han pasado 8 años desde que el duque de Somerset se disfrazó de lacayo. Fue la peor decisión que tomé en la vida». Beatrice se giró entre sus brazos. «¿Y la mejor? ¿Cómo así? Porque me mostró quién eras sin máscara, y cuando la máscara cayó, vi también los defectos, los miedos, tu humanidad». Ella tocó su rostro gentilmente. «No me enamoré del duque perfecto, me enamoré del hombre imperfecto que intentaba ser mejor». Henry la besó profundamente, sin importarle que los niños gritaran «¡Puah!» a su alrededor. «Charles», llamó Beatriz cuando se separaron. «Ven aquí». Lily Charlotte se detuvo confundida. «Mamá, ¿le llamaste Charles a papá?» «A veces lo llamo así, es una broma nuestra». «Los adultos tienen bromas extrañas», decretó Charles Henry con la sabiduría de sus 5 años. Henry rió tomando a su hijo en brazos. «Algún día te lo explicaremos, cuando sean lo suficientemente mayores». «¿Para qué?», preguntó Lily Charlotte, siempre curiosa. «Para entender que el amor verdadero no nace de la perfección, sino que nace de la honestidad, del perdón y de elegirse el uno al otro todos los días, incluso cuando es difícil». Beatrice observó a su familia. Al marido que comenzó como una mentira y se volvió su verdad, a los hijos que la ayudaron a superar sus miedos al parto y al hogar, que construyeron ladrillo por ladrillo. No fue fácil. Algunos días aún dolían y las cicatrices de la traición inicial aún asomaban en momentos de estrés. Pero ahora tenían las herramientas: comunicación, honestidad y compromiso. «¿Feliz?», le preguntó Henry en voz baja. «Inmensamente», respondió Beatrice. «No a pesar de la historia difícil, sino a causa de ella, porque sobrevivimos a lo peor y construimos lo mejor». El sol caía sobre Somerset Abbey, tiñendo todo de dorado. Los niños corrían y reían, los sirvientes preparaban la cena y la vida acontecía a un ritmo ordinario, pero extraordinario. En el centro de todo ello, 2 corazones cicatrizados habían aprendido a latir en perfecta sincronía. «¿Sabes lo que Charlotte me diría?», dijo Henry pensativamente. «¿El qué?». «Que estoy honrando su memoria al vivir plenamente, al amar de nuevo. Ella nunca querría que yo me quedara atrapado en el pasado. Era muy sabia, igual que tú». Beatrice le sonrió. «Fuimos sabios juntos y aprendimos». Entraron a la casa tomados de la mano, con la familia siguiéndolos en un caos organizado. La cena los esperaba. Se leerían historias para dar las buenas noches en esas reconfortantes rutinas de la vida cotidiana. Pero aquella noche, después de que los niños se durmieron, Henry y Beatriz se quedaron en la biblioteca, el mismo lugar donde Charles y Lady Beatrice conversaron por primera vez sobre poesía. «Gracias», dijo Henry. «¿Por qué? Por perdonarme, por intentarlo y por construir esto conmigo. Y gracias a ti por merecer el perdón y ser el hombre que prometiste ser». Se besaron bajo la luz suave de las velas. Eran 2 personas que aprendieron que los cimientos agrietados, cuando son reparados con honestidad y amor, se vuelven los más fuertes de todos. Allá afuera,
La primavera perfumaba el aire y las rosas desabrochaban. Rosas nuevas, pero también aquellas memorias de Lily que nunca floreció. Pasado y presente entrelazados, dolor y alegría coexistiendo, una verdad que había sido construida sobre una mentira. ¡Qué amor! Difícil, honesto, precioso, duradero y floreciendo contra todas las probabilidades. Era una historia imperfecta, pero era la historia de ellos y eso era suficiente. Era mucho más que suficiente. 44. Gracias por haber escuchado toda la historia. Esta narrativa nos deja una hermosa reflexión. Incluso cuando los cimientos de una relación comienzan con grietas, heridas o secretos del pasado, la honestidad absoluta, la disposición a pedir perdón y la paciencia pueden reconstruir algo mucho más fuerte y duradero. El verdadero amor no exige perfección de manera egoísta, sino la voluntad sincera de sanar y de elegir al otro cada día. Si les ha inspirado este relato y desean seguir descubriendo amores que desafían todas las probabilidades, por favor, suscríbanse para más historias como esta.